Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este audio, que bueno, es un experimento para salvar la pérdida de clases, por lo menos de dos clases más, en este contexto de crisis pandémica mundial. Bueno, en este primer audio voy a hablar un poquito del programa de la materia, como para que les queden claras algunas cosas. Y bueno, y si todo sale bien y este experimento funciona, les voy a estar grabando algunos audios más en el futuro con contenido teórico de la materia. Sobre todo con esa parte de la teoría que no está del todo explícita o no está del todo desarrollada en los textos de la bibliografía. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Cosano Pérez. Soy licenciada en letras de esta universidad y estoy estudiando un doctorado en literatura en la Universidad de Buenos Aires. Y voy a ser su profesora en esta materia que se llama Historia del Teatro 2. Eh, bueno, en este recorrido del programa yo voy a ir hablando del programa en el orden tal cual aparece, digamos, en el archivo que ustedes tienen en PDF subido a la carpeta de Google Drive. Eh, Así que lo ideal sería que ustedes lo tengan abierto y lo vayan viendo y así lo van siguiendo en el archivo mientras yo lo comento. Bueno, tal como dice en el programa, esta materia Historia del Teatro 2 es correlativa de Historia del Teatro 1. Eso significa que si tienen aprobada la cursada de Historia 1, pueden cursar Historia 2, pero si no tienen el final aprobado o no promocionaron Historia 1, no van a poder promocionar Historia 2. La van a poder cursar, pero a pesar de que cumplan los, los requisitos para promocionarla, si no tienen ya aprobada Historia 1, no la van a poder promocionar. Así que bueno, lo ideal sería que aquellos que no hayan promocionado Historia 1 o no la hayan rendido en diciembre, la preparen ahora para la primera instancia de final ahora en mayo, como para poder promocionarla. Y si no, bueno, tendremos, vendrán a rendirla en el final, que no es tan grave. Ahora, más adelante les comento cuáles son las condiciones para ambas cosas. En Historia 2 es una materia que abarca un periodo histórico bastante largo, de varios siglos, específicamente del siglo XV al siglo XVIII, y vamos a estar viendo qué pasó en la historia de el teatro, pero también la literatura y el arte europeo desde el final de la Edad Media y el inicio de este movimiento artístico y cultural que se llamó el Renacimiento hasta la corte de Luis XIV, del Rey Sol, donde se desarrolló, digamos, la comedia de caracteres de Molière. Eh, y en sí vamos a estar viendo, como ya les adelanté, el barroco y el renacimiento, estos dos grandes periodos, movimientos artísticos y culturales. Eh, bueno, la idea de esta asignatura es que ustedes puedan recomponer, comprender, aprender, sí, eh, una serie de procesos históricos que tienen que ver con la modernidad, ¿sí? Cuando termina la Edad Media y colapsa, cae el sistema feudal o el modo de producción feudal en términos marxistas, comienza este periodo que es muy largo eh, y que va de el siglo XV al siglo XIX, que se dio a llamar modernidad y que tiene que ver con una idea de progreso, de expansión de los distintos reinos que después van a ser los distintos estados-nación que componen el continente europeo, que se van a arrojar a una carrera de conquista de territorio, conquista de conocimiento y avance, como ellos lo van a ver como un avance, un progreso indefinido hacia un mundo
mundo mejor, hacia mejores personas, hacia más conocimiento, mejor arte, que va a tener un colapso absoluto con la Primera Guerra Mundial. Bueno, nosotros vamos a ver en esta primera materia más o menos hasta la mitad, hasta el siglo XVIII, y en Historia del Teatro 3, que también la van a tener conmigo, veremos el final de la modernidad desde el siglo XVIII, de nuevo comenzando en la corte de Luis XIV hasta principios del siglo XX. Bueno, en cuanto a los contenidos mínimos de la asignatura, más o menos se los fui adelantando. Va a constar de 4 unidades en las que vamos a ver, en primer lugar, vamos a empezar en Italia, teniendo en cuenta esta idea de Panofsky, el historiador de arte, que dice que no hay un renacimiento, sino que uno tiene que hablar de renacimientos en la cultura europea, porque fueron varios, y no fueron los mismos, no tuvieron ni el mismo proceso histórico, ni las mismas características en toda Europa. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar con el Renacimiento más canónico, el que todos tenemos más presente, que es el que tuvo lugar en la Italia del siglo XV, la Italia de las ciudades estado, las famosas ciudades estado, y con sus nobles y sus papas, y bueno, los mecenas de los grandes artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, ¿no? En esta Italia se va a desarrollar el tipo de teatro a la italiana, que después vamos a ver, en esta primera unidad vamos a ver muy bien de qué se trata. El teatro a la italiana tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Hablando de Renacimiento, hablamos de arquitectura, y la aparición después de todo el periodo medieval y romano, en el que el teatro no tenía un lugar específico, de el teatro como lugar, como un edificio específico donde se ponían en escena las obras, que tenía un tipo de arquitectura muy específico, que se llamó a la italiana, y que es ni más ni menos que el que perdura hasta hoy en día. Vamos a ver un ejemplo de la que fue la comedia erudita del Renacimiento italiano, y la obra puntual que vamos a ver es La Mandrágora de Maquiavelo. Además vamos a ver otra manifestación del teatro en Italia, que tiene que ver con, ya no con lo erudito, sino con lo popular, con una manifestación popular del teatro, que fue la comedia del arte. Vamos a ver, bueno, las características principales, como las máscaras, la improvisación, y bueno, y toda la repercusión que tuvo a lo largo y a lo ancho del continente europeo en este periodo. Vamos a ver que es gracias a la influencia de la comedia del arte, que comenzó en Italia pero se expandió por el resto de Europa, que por ejemplo las actrices mujeres llegaron a la escena. En una segunda unidad vamos a ver el teatro isabelino, ¿sí? Nos vamos a mudar de las ciudades-estado italianas a la primer gran corte absolutista que vamos a ver en esta materia, que es ni más ni menos que la corte de Isabel I, la reina virgen, que fue gran admiradora, gran espectadora y gran mecenas de esta forma del teatro extinta ya hoy en día, que fue el teatro isabelino y jacobino, ¿sí? El rey que continuó el legado de Isabel I, que fue Jacobo I, continuó, digamos, con este desarrollo cultural, pero que después va a tener un colapso debido principalmente a conflictos religiosos, que ya vamos a ver que durante todo el periodo que abarca esta materia, las guerras religiosas arrasaron Europa, sobre todo la Europa central. Estamos hablando de la reforma y la contrarreforma, ¿no? La reforma de manos de Lutero y la contrarreforma, digamos, el embate de la Sacra Iglesia católica romana contra las reformas luteranas y protestantes de distintos tipos, y ese gran campo de guerra en el que se convirtió la Europa central, sobre todo Flandes, Brujas, Alemania, no, que todavía no era Alemania, Prusia.
Bueno, entonces en esta segunda unidad vamos a ver el teatro isabelino y nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en la gran figura de este periodo que fue ni más ni menos que William Shakespeare. Vamos a ver tres obras de Shakespeare, una comedia, Sueño de una noche de verano, y dos tragedias, Rey Lear y Hamlet. Em, bueno, eso sería la unidad 2. En la unidad 3 nos vamos a ir a nuestro segundo gran estado absolutista, que fue el estado absolutista español, em, con bueno, todo lo que significó. España es la gran estrella de este periodo, con su expansión ultramarina, el descubrimiento del continente americano, todo el oro y la plata que eso implicó y que nada, llevó a España al centro geopolítico, o sea, volvió a España al centro geopolítico de la Europa de este periodo. Y en esta España gloriosa, que había terminado la reconquista de sus territorios contra los moros, que había expulsado a los judíos y que había descubierto América, se desarrolla un tipo de teatro barroco muy particular, o propio de este periodo, que se llamó ni más ni menos que el Siglo de Oro. Y vamos a ver dos obras. Vamos a ver Fuente Ovejuna de Lope de Vega y La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y finalmente en la unidad 4 vamos a terminar con esta Francia, o sea, nos vamos a mudar de España a Francia para nada, centrarnos en eh, este gran auge de la corona francesa, que fue el reinado de ni más ni menos que Luis XIV, que pasó a la historia como el Rey Sol, y también un gran mecenas del arte y de los artistas, eh, y en cuya corte convivieron ni más ni menos que el gran comediógrafo barroco Molière y el gran trágico clasicista Racine. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en Molière y Racine va a ser el primer protagonista de Historia 3, de la próxima materia. Bueno, esas serían las 4 unidades que conforman la materia. Lo siguiente que ustedes tienen dentro de lo que sería la propuesta metodológica es un cronograma de actividades, donde más o menos van a aparecer las cosas que vamos a ir viendo, los contenidos que vamos a ir viendo en cada clase, clase por clase, como para que les sirva de ayuda, de ayuda para organizarse con las lecturas y especialmente ahora que por lo menos por 2 clases más no vamos a tener clases presenciales. Bueno, acá está desarrollados los contenidos de cada unidad y la bibliografía eh, obligatoria y complementaria de cada unidad. Ustedes van a ver en la carpeta del Google Drive, donde ya está cargado toda la bibliografía con la que yo cuento digitalizada, que es mucha, es casi toda. De lo que es obligatoria creo que no me quedó nada sin digitalizar. Quizás algunos textos de la complementaria sí, pero bueno, lo obligatorio por lo menos está todo. Van a ver que figura el corpus y después los textos teórico-críticos. El corpus son las obras que yo les acabo de decir. En la unidad 1 ya les comenté, tenemos La Mandrágora de Maquiavelo, que es de 1518. No les puse ninguna edición particular porque no les voy a pedir que lean una edición específica, ¿sí? Pueden leer la que yo les puse en digital en el Drive, que es una edición muy buena, muy respetable de Coligüe. Pero si ustedes tienen una en su casa o no sé, sobre todo eso, sobre todo si tienen una ya en su casa, pueden leer la que tengan, no pasa nada. Si van a comprar, yo les recomiendo que no compren una edición súper barata, tipo las de Gradifco, porque suelen tener traducciones muy malas. Si van a comprar, compren una buena, y si no, pueden leer digital la que consigan, y está bien. Una edición buena, por ejemplo, es la de Coligüe. Bueno, y después la bibliografía teórico-crítica.
que si les sigo grabando audios, vamos a ir viendo puntualmente, y si no, pueden ir empezando a leerla eh, de acuerdo al tema, ¿no? En cuanto a la mandrágora, que es lo primero que vamos a ver, les recomiendo que empiecen con el texto de Surgers, que habla de esto del teatro a la italiana, de la escenografía y el teatro como lugar, digamos, como edificio. Y el texto de Andy, que si no me equivoco ustedes ya lo leyeron con Vivi 10 en Historia 1, que habla de el actor medieval, ¿sí? De cómo se desarrolla, o sea, las prácticas teatrales que existen durante la Edad Media y cómo continúan, digamos, su desarrollo empezando eh, la modernidad, empezando el Renacimiento. En cuanto a la bibliografía complementaria, van a ver que a lo largo de las 4 unidades figura este texto de eh, Oliva y Torres Monreal, que es como un manual de historia del teatro. Ese texto está el libro completo puesto en la carpeta del Google Drive, en la subcarpeta que se llama libros completos. Ahí van a encontrar el libro entero, ¿sí? No les puse en cada unidad discriminados los capítulos, pero bueno, ya saben que está ahí. Busquen el capítulo que corresponde a esta unidad y vayan leyéndolo en orden. Una cosa a tener en cuenta es que estos capítulos de este manual no son súper buenos, digamos, no desarrollan mucho. Son estos, son un manual, les van a dar como las características principales de este periodo, pero muy someramente, muy brevemente. Los otros textos, sí, el de Burke, el de Sforza, son textos que van a tener desarrollos mucho más puntillosos, mucho más profundos de las características del periodo, ¿sí? Pero como para empezar, como para que les dé un pantallazo, un panorama así a vuelo de pájaro, los textos de Oliva y Torres Monreal están bien. Bueno, en lo que corresponde a la unidad 2 es lo mismo, ¿sí? Las obras de Shakespeare pueden leer la que sea que tengan en la casa. En el drive van a encontrar que las puse en español y en inglés, básicamente porque las tenía digitalizadas en español y en inglés. Así que si alguien se anima, puede compararlas, leer en español y después ver en inglés. Está bueno para ver el verso, ¿sí? En este periodo el teatro continúa siendo en verso, ¿sí? Tiene su propia musicalidad y Shakespeare juega mucho con la musicalidad del lenguaje y con esto que inventó él mismo, que es el verso blanco. Así que si tienen un buen nivel de inglés, pueden aprovechar esos textos para explorar, digamos, en ese aspecto que se pierde bastante en la traducción. Bueno, ¿qué más puedo decir? Nada, ya iremos a lo largo de... Si avanzamos, espero que ya para la unidad 2 estemos con las clases presenciales, que esto haya pasado y haya pasado de la mejor forma posible. Pero en todo caso, ya lo vamos a ir desglosando cuando vayamos llegando a la unidad 2, bien puntillosamente. Bueno, entonces pasamos del desglose de las distintas unidades a las propuestas de evaluación. Bueno, como ustedes ya saben, para regularizar la materia va a ser necesario el 75% de la asistencia, cosa que en estos momentos de crisis pandémica, por supuesto que se flexibilizó completamente. Así que bueno, eso lo podemos pasar por alto. Las otras 2 formas de evaluación o 3 formas de evaluación que vamos a tener a lo largo de la materia van a ser las siguientes. El año pasado, y yo quería que este año continuáramos, me había resultado muy bien, habíamos hecho exposiciones orales grupales de las obras. Los estudiantes, o sea, ustedes, se separaron en grupos de más o menos 3 personas cada grupo, y cada uno eligió una obra sobre la que iban a hacer una exposición oral. Una sola de todas las que vamos a ver a lo largo del año.
Esta forma de evaluación me había gustado mucho porque, bueno, así los evalúo en su desempeño en la oralidad y en el trabajo grupal. Pero bueno, en estas condiciones estamos medio complicados. Todavía no estoy muy segura de cómo voy a suplir eh, esta evaluación. También va a depender bastante de cómo continúe todo este proceso. Si todo sale bien y volvemos a clases para abril, solo nos quedaría pendiente una exposición oral, la de la mandrágora, que bueno, podemos hacer la exposición conjuntamente con las primeras de la unidad 2, pero si no volvemos a clase tendría que pensar en otra forma de evaluación que posiblemente sea que les dé unos pequeños escritos para hacer sobre las obras. Eh, pero bueno, eso ya lo decidiré conforme veamos cómo continúa todo este asunto. Después, en esta materia vamos a tener un único examen parcial domiciliario. Yo les voy a dar las consignas y van a trabajar en su casa durante una semana y me lo van a volver a entregar, posiblemente por mail, eh, por cuestiones ecológicas. eh, Sobre las unidades 1 y 2. Cuando terminemos de ver la unidad 2, la unidad de teatro isabelino, ahí les voy a dar las consignas y ustedes van a trabajar solos en su casa una semana. Eso implica dos cosas, digamos. Implica, por un lado, que las preguntas no van a ser preguntas cuya respuesta esté tal cual en el texto, como es lo normal en un examen presencial, sino que les van a pedir un desarrollo propio, una reflexión a partir de las obras y también que pongan en juego la lectura de la bibliografía teórica y crítica. Van a ser posiblemente dos consignas de las que tengan que elegir, que tengan varias opciones. Cada consigna va a tener, por ejemplo, 2 opciones o 3 opciones y ustedes van a poder elegir dos y desarrollarlas. Y también implica que voy a ser mucho más exigente en la corrección de la escritura. Uno no les puede pedir que escriban bien en un examen presencial, en el que tienen muy poco tiempo, pero si van a estar una semana escribiendo, nada, sí va a ser puntillosa la corrección de la ortografía, la puntuación, la redacción, el estilo. Este examen domiciliario va a tener una instancia de reescritura. El año pasado funcionó muy bien. La cosa es así: ustedes escriben una semana, me hacen una primera entrega, yo se las corrijo y se las devuelvo. Y tienen un momento de reescritura y me lo vuelven a entregar. Todos, digamos, sin distinción. La primera entrega no tiene notas, solo correcciones. La segunda entrega ya sí. Bueno, quienes aprueben este examen parcial con 7 o más pueden acceder a una promoción directa de la materia, que tiene como condición que realicen otro trabajo escrito sobre la unidad 3, sobre la unidad de siglo de oro, de siglo de oro español, que tiene una defensa oral, que va a ser la última clase del cuatrimestre. En esa última clase se van a presentar todos los estudiantes que están en condiciones de promocionar la materia, van a defender su examen escrito en un coloquio oral. Si aprueban esa instancia, promocionan la materia directamente. Si, por la razón que sea, no acceden a la promoción directa de la materia, el examen final es lo mismo. Van a tener que entregarme unos 2 días antes de la fecha en la que elijan rendir su final el trabajo escrito sobre siglo de oro español, y en la fecha de final van a realizar el coloquio oral. O sea, es lo mismo pero con más tiempo. Una cosa que siempre me gusta aclarar es que yo la promoción no la negocio. La forma normal de aprobar esta materia es con final. El final no es un castigo,
es la forma normal de aprobar esta materia. La promoción es como un premio a alguien que corre una maratón, a alguien que realiza un esfuerzo superlativo, digamos. Así que si ustedes ven que no llegan con las lecturas, no se angustien, no pasa nada. Nos veremos en el final, digamos. Em, pero no quiero cuestiones como, bueno, pero no puedo entregar después o no me guardarías la nota. Ese tipo de cosas no las hago. Son cuestiones que se salen de lo que dice en el programa y lo que dice en el programa es lo que es. Bueno, para rendir libre la materia, sea cual sea su razón, que tengan que dejar de cursar o que la desaprueben y no la quieran volver a cursar, sino que decidan seguir viniendo a las clases y finalmente rendirla libre, las condiciones son, eh, bueno, asistir al menos a 2 tutorías con la profesora de la asignatura y entregar y aprobar el trabajo, un trabajo integrador de los contenidos de la materia que va a ser escrito y que van a tener que defender en la instancia final. Bueno, ahí abajo tienen las fechas tentativas de evaluación, que bueno, son flexibles, sobre todo en este contexto súper extraordinario. Así que bueno, quedo abierta a cualquier consulta que tengan, por el momento vía mail, porque no tengo funcional todavía el foro, el aula virtual de la universidad, pero bueno, espero que en las próximas semanas eso ya se resuelva. Pero bueno, por mail me pueden consultar lo que necesiten y nada, incluso si les parece y tienen muchas dudas, podemos ver de chatear por ahí mismo, por la plataforma de Gmail. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil y nos escuchamos en el próximo audio, que ya va a ser puntualmente sobre final de la Edad Media, principio del Renacimiento y la mandrágora de Maquiavelo. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, quédense en su casa leyendo. Un beso.